¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaremos resolviendo un problema de optimización que dice así. Área. Un granjero planea acercar un pastizal rectangular adyacente a un río. El pastizal debe contener 245.000 metros cuadrados para proporcionar suficiente pastura para el rebaño. ¿Qué dimensiones requeriría la cantidad mínima de cercado si no es necesario vallar a lo largo del río? Vallar significa poner la valla o poner la cerca. Como se ve en la figurita, ¿se dan cuenta? Justo aquí pues no hay valla, ¿no? O sea, en esa parte pues yo no voy a acercarlo, pues. Entonces vean, aquí hice una primera lectura rápida. Seguramente no se me quedó nada. Yo lo único que me acuerdo es que hay un río. Entonces voy a volver a leerlo y lo voy a entender un poco más claramente para poder establecer lo que voy a tener que hacer para resolverlo. Entonces vean, pues. Dice, un granjero planea cercar un pastizal rectangular. Ahí ya veo yo mi primera variable importante, rectangular. No es un círculo, no es un cuadrado, no es un triángulo, es un rectángulo. Muy importante. Dice que ese rectángulo es adyacente a un río, o sea, está a la par de un río. Dice, el pastizal debe contener 245.000 metros cuadrados. Este es otro dato súper importante, vean chicos, porque esto, como vamos a verlo más adelante, es una restricción, o sea, exactamente el área que va a tener ese pastizal, o sea, esto, miren, el área que va a tener no es cualquier área, es exactamente 245.000 metros cuadrados. Entonces es una restricción, porque no es lo mismo un terreno que tenga 245.000 a un terreno que tenga 300.000 o que tenga 1.000.000. O sea, difieren, ¿no? Porque pues uno es más grande que el otro. Entonces, eso es una restricción, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, el pastizal debe contener 245.000 metros cuadrados para proporcionar suficiente pastura para el rebaño, o sea, suficiente espacio, ¿no? Entonces nos preguntan, fíjense, ¿qué dimensiones requeriría la cantidad mínima? Aquí viene la parte importante, miren. Cantidad mínima, no máxima. Ahí lo dice, miren, mínima. Cantidad mínima de cercado si no es necesario vallar a lo largo del río. Es decir, prácticamente, ¿cuál debería de ser el valor de la y, que se dan cuenta es la dimensión de este lado de la cerca, y el valor de la x, que es la dimensión de este lado de la cerca, para que, pues precisamente, sea la mínima cantidad posible, sabiendo que debe de estar presente esa área de 245.000 metros cuadrados? Ojo, la pregunta es qué dimensiones debe de haber. No me preguntan cuánto es el mínimo. Solo me preguntan qué dimensiones para obtener ese mínimo. Son dos cosas diferentes. Entonces veamos. Yo creo que ahorita podemos entrarle un poco más directo. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este color. Y vamos a utilizar esto. Fíjense, pues vamos a dibujar un cuadrado, pero en un rectángulo, que va a representar a nuestro terreno. Y pues básicamente le vamos a colocar las dimensiones. Fíjense. En primer lugar, esta dimensión, el problema ya me dice que se llama y. ¿Para qué le voy a poner otro nombre si ya me lo está dando el problema? Y esta otra dimensión se llama x. Como es un rectángulo, evidentemente este otro lado vale y también. Y el otro lado, a pesar de que también vale x, yo no lo voy a tomar en cuenta porque recordemos que aquí, miren, justo acá, que es esta parte de aquí, miren, para que me cachen la idea, ahí está el río, ¿sí? Entonces, esa parte yo no la voy a acercar. Esto, miren, estoy pintando ahorita aquí en amarillo, esa parte yo no la voy a acercar, o sea, esta es sin cerca. Ahí no va a haber cerca. La cerca nada más va a estar colocado en donde está la y la x. Que básicamente podemos definir, vean, a la y y a la x. Como, por ejemplo, la x puede ser la base, que va a estar expresada en metros. Y la y va a ser la altura, que va a estar expresada en metros. ¿Por qué en metros? Porque vean que el área me la están dando en metros cuadrados. Entonces eso me indica que las longitudes deben estar medidas en metros, ¿no? Ahora bien, dentro de todo esto, pues yo voy a tener un área, ¿sí? Vamos a poner aquí área, en el cual vamos a llamar A, que debe de ser de específicamente
245.000 metros cuadrados. Miren que es toda esta área que está aquí metida. Es el área de ese rectángulo. Que eso, como vamos a ver más adelante, va a constituir, como les he dicho, mi restricción, ¿sí? Esta es la restricción, o sea, no es cualquier área, es esa en específico. Entonces, fíjense, pues, ya teniendo la idea un poquito más clara aquí, vamos a establecer cuál debiese ser nuestra función objetivo y empezar a pensar en cómo le vamos a hacer para hacer todo esto. Entonces, vean, por ejemplo, yo aquí podría hablar de que, ¿cómo le puedo llamar? Por ejemplo, si se que la X, yo le puedo llamar que esta es la base, ¿no? Pero es la longitud larga, entre comillas, ¿no? Entre comillas, de la cerca. ¿Sí? Que es esta longitud larga, miren. Y la Y, en todo caso, según el dibujito, es la longitud corta, entre comillas, ¿no? Porque puede ser que sea más larga que la otra, de la cerca. Cerca. Que sería esta parte de aquí, miren. Entonces, teniendo esta definición de variables, base, altura para el rectángulo, longitud larga y corta de la cerca para nuestro contexto del problema, vamos a plantear la función objetivo, vean. La función objetivo, en este caso, es básicamente pues la longitud total de la cerca. ¿Por qué? Porque yo quiero la cantidad de cercado. Entonces yo necesito la longitud, o sea, eso se refiere a la cantidad, ¿no? ¿Qué tan larga va a ser esa cerca? La longitud total de la cerca, que yo le puedo llamar L, ¿sí? Y eso va a estar restringido, fíjense, vamos a poner aquí restricción, va a estar restringido por el área que abarca o que cabe en la cerca, que esa área le llamamos A, y esa tiene un valor específico de 245.000 metros cuadrados. Esto, fíjense, debe cumplirse. O sea, no es opcional, no es si yo quiero, no es a ver si sí o a ver si no. Eso es parte de. Y tomemos en cuenta aquí que el área tiene forma de rectángulo. Mire, ¿cómo sabe todo eso? Pues viendo el dibujo, ¿no? Por eso analizamos todo eso antes. Entonces, fíjense, pues, vamos a empezar a ver modelos matemáticos que nos ayuden a empezar a establecer cómo le vamos a hacer para plantear todo esto de la función. Entonces, pongamos aquí modelos matemáticos. Entonces, fíjense, ¿qué sería la longitud de la cerca? La longitud de la cerca sería esta longitud de acá, esta longitud de acá y esta longitud de acá, que es prácticamente la misma que la otra que puse de este lado, ¿no? Esta y esta son iguales. Entonces, la L, que es la longitud total, tendría que ser prácticamente X más Y más Y. Y como Y es igual a Y, prácticamente, pues son términos semejantes, sería X más 2Y. Si se dan cuenta, esto es la suma de todos los lados. Importante, ¿dónde hay cerca? Porque vean, aquí no va a faltar el o la estudiante que diga, mire, ¿por qué solo puso una X si hay dos? No, chicos, no hay dos, porque la parte esta, miren, no está cercada. Y lo que yo quiero es la longitud de la cerca, y la cerca solo está aquí, aquí y acá. Entonces, cuidado con ese tipo de preguntas que están bien y son válidas, pero van parte del análisis. Aquí ya podemos decir entonces de que L, fíjense, es igual a X más 2Y. Y ahí hay un pequeño problema, si se dan cuenta, porque esta, entre comillas, función objetivo tiene dos variables. O sea, tiene dos incógnitas, pues, la X y la Y. Por lo que yo no puedo trabajarla así. Necesito ponerlo en términos de una sola variable. Y vean, para poder ponerlo en términos de una sola variable, ahí es que entra en juego el papel de la restricción. La restricción me sirve a mí para ponerlo en términos de una sola variable. Vean, yo sé que la restricción es que el área del rectángulo tiene que ser 245.000 metros cuadrados. Y el área de un rectángulo es su base por la altura, ¿no?
Por lo que aquí dijimos que la base era X y que la altura era Y. Entonces el área A de ese rectángulo tiene que ser X por Y. Base por altura, X por Y. Y esa área es específicamente 245.000. O sea que 245.000 es igual a X por Y. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo ahora una relación entre X y Y que me va a servir a mí para poder colocar a X en términos de Y o a Y en términos de X. Lo voy a hacer con la Y, fíjense. De aquí, miren, voy a despejar a Y. Y va a ser igual a 245.000 dividido X. Simplemente pasé la X a dividir. Y esto ahora lo voy a venir a meter justo aquí, miren, para que me quede una función de una sola variable. Vean, L va a ser igual a X más 2 veces Y. Pero Y, que lo voy a encerrar aquí en rojo, miren, Y es esto. Y es 245.000 partido X. Y si se dan cuenta, al hacer esto, ya solo aparece la variable X. Que desarrollando aquí un poquito, multiplicando esto por 2, tendríamos que L de X, ahora ya función de X, es igual a X más 245.000 por 2, que son 490.000 partido X. Esta, miren, es ahora la función objetivo, porque ya está en términos de una sola variable. Y es la función más importante con la que vamos a trabajar. Entonces, si aquí se me han trabado hasta el momento, sugiero pausar el video y volver a revisar lo que vimos aquí, miren, el planteamiento. Especialmente esto, para que lo tengan claro. La restricción me sirve a mí para pasar a la función objetivo en términos de una sola variable. Ya teniendo la función objetivo, mis queridos estudiantes, simple y sencillamente tengo que derivar. Entonces, para eso la voy a reescribir de la siguiente manera. Derivo para encontrar los números críticos. Y vean, ahora aquí la voy a escribir de otra forma en la que sea más conveniente. Estas derivadas ya son muy sencillas para ustedes. Y ahora lo que necesito es agarrar esta derivada e igualarla a 0 para poder obtener números críticos. Son los pasos que hemos aprendido. Entonces prácticamente 1 menos 490.000 dividido x al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prácticamente voy a jalar esto para acá y me va a quedar que 1 es igual a 490.000 dividido x al cuadrado. Paso la x al cuadrado para acá y me queda que x al cuadrado es igual a 490.000. Por lo que saco raíz de ambos lados, positiva y negativa, pero obviamente trabajo con la positiva. ¿Por qué con la positiva, ingeniero? Porque x es una longitud. ¿Y cuándo han visto una longitud negativa? Entonces me quedo con la respuesta positiva, que en este caso es de aproximadamente, quedó exacto, 700. Entonces fíjense, eso significa que aquí miren, en x igual a 700 metros, yo tengo un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque mi objetivo era minimizarlo. Miren, por aquí lo pusimos. Aquí miren, mi objetivo era minimizarlo. Si quieren incluso lo podemos agregar por acá, miren. Mi objetivo es que esta función objetivo, yo quiero minimizarla. Porque eso me pide a mí el enunciado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comprobar que efectivamente ese 700 es un mínimo. Para eso, podemos hacerlo de dos formas diferentes. Yo les recomiendo más la primera forma, siento que es una forma un poco más factible en cuanto a la rapidez para hacerlo. Pero como hay gente que le gusta tener varias formas para poder hacer las cosas, les voy a enseñar dos métodos. Entonces vean, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Agarro dos números, uno que esté a la izquierda y uno que esté a la derecha del valor crítico que me quedó. Puede ser cualquier número. Por ejemplo, aquí puedo agarrar 699.6. Está a la izquierda. Y en el otro puedo agarrar 700.1.
Mira, pero ¿y si yo quiero agarrar 698? ¿Está bien? Sí. ¿Y si yo quiero agarrar 703? También está bien. La cosa es que esté a la izquierda y a la derecha, pero yo les recomiendo que estén cerquita, ¿no? Los valores. Bueno, ¿qué hago entonces? Fíjense, lo que voy a hacer es evaluar estos valores en la primera derivada, o sea, en esta. Mire, ¿y por qué en la primera? Porque así voy a poder ejecutar la prueba de la primera derivada a la izquierda y a la derecha del valor crítico. Se van a dar cuenta que al evaluar esto en la calculadora, esto me da un número negativo. Mientras que al evaluar el 700.1 en la calculadora en la primera derivada, me queda un número positivo. Pueden pausar el video, ir a meterlo a la calculadora en esta expresión y corroborar que lo que digo es verdad. Negativo y positivo. El número que queda no importa, lo importante es el signo. Negativo significa que decrece y positivo significa que crece. Por lo que justamente el valor que queda en medio, que es el de 700, es un número crítico que representa un mínimo. Mire, pero usted no nos explicó eso. En el video anterior incluso hice apelación a esto. Miren, de menos a más tenemos un mínimo, siguiendo la prueba de la primera derivada. Entonces sí lo explicamos, y si no hay que ir a recordarlo porque sí lo vimos. Ahora, esa es una forma para comprobar que efectivamente esto es un mínimo y que entonces mi respuesta va a ser correcta. Pero hay otra forma que aquí les puedo plantear. Vean, vamos a mover esta. Bueno, vamos a plantearla aquí, miren, la voy a dejar en otro color incluso para que puedan diferenciarla. Vamos a poner aquí en celeste. Otra forma de comprobar esto sería utilizando la segunda derivada. Para eso evidentemente voy a tener que sacarla, ¿no? A mí no me suele gustar esta prueba porque sacar la segunda derivada a veces es muy complicado. En esta expresión va a ser sencillo, por eso es que sería pues útil. Pero imagínense una primera derivada así bien complicada y que ustedes vengan a sacar una segunda derivada que todavía sea más complicada de derivar que la primera, pues solo ustedes se están haciendo bolas solitos, ¿no? Aquí tenemos ya la segunda derivada. Ya en este momento pues ya no tengo que explicarles cómo derivar, ¿no? Ustedes ya lo saben. Aquí tenemos nuestra derivada. Y ahora lo que debo de probar, fíjense, si es un mínimo, volviéndonos otra vez a lo que expliqué acá, miren, es que la segunda derivada en el valor crítico, que sería este, me debiese dar positivo, para que eso fuera un mínimo. Entonces lo que voy a hacer aquí es evaluar la segunda derivada en 700. Vean la diferencia, aquí sí se evalúa directo el valor, mientras que en la prueba de la primera derivada, que fue lo que hice aquí, miren, en esta parte, lo hice con la prueba de la primera derivada, ¿sí? Ahí lo hago con un valor antes y un valor después del número. Aquí en la segunda sí lo hago directamente con el valor que obtuve. Y pues creo que es bastante evidente que si yo meto esto a la calculadora, igual lo pueden pausar el video y comprobarlo, que al meter esto, miren, va a quedar un número positivo. No importa qué número, la cosa es que es positivo. Y si es positivo, significa que la función es cóncava hacia arriba, por lo que la función tiene un mínimo justamente en ese valor. ¿Ven? Dos formas diferentes de comprobar lo mismo. La clásica pregunta que ya saben quién nos haría por aquí en la clase, que siempre nos está preguntando esas cosas, que son excelentes preguntas, por cierto, sería, mire, pero ¿y si en una me queda que es máximo, en otra me queda que es mínimo? Es porque algo hicieron mal. La prueba de la primera y la segunda derivada no se contradicen. Ojo con eso. Entonces, fíjense, ahora que ya sé que el valor de x igual a 700 representa un valor, bueno, representa la posición donde está un mínimo, me va a tocar encontrar también la longitud de la y, porque vean que la pregunta es ¿qué dimensiones? O sea, ¿cuánto vale la x y cuánto vale la y para que la cantidad mínima para que la cantidad de cercado sea lo mínimo posible? Entonces, para lograr esto, pues yo ya sé que la x va a ser 700, pero la y la tengo que calcular. Y la y, puedo utilizar esta ecuación, miren, que está en función de la x para calcularla. 245.000 partido x. Sustituyo la x, 245.000 partido 700, y eso me da 350. Eso significa entonces, ingenieros e ingenieras, que las dimensiones, sí, para obtener
la mínima cantidad de cerca en el terreno son x igual a 700 metros, como lo habíamos dicho, y y igual a 350 metros. Al yo ponerle 700 a la x y 350 a la y, logro hacer que la cantidad de cerca sea lo mínimo requerido para encerrar esa área de los 245.000 metros cuadrados que me especificaba el problema. Entonces, este es el primer ejercicio, vean, para que lo puedan ir detallando. Pueden repetir el video 1000 veces si lo necesitan y volverlo a estructurar. Yo les recomiendo que se fijen mucho en la parte del análisis matemático que hice para poder ponerlo en términos de una sola variable y como hice la prueba de la primera derivada o la de la segunda derivada. Cabe aclarar que una o la otra, hacer las dos, pues si tienen tiempo en el examen, denle viaje, pero la verdad es que generalmente no da tiempo. Yo recomiendo más la primera, es más rápida, especialmente cuando derivar la primera es complicado. Entonces, con este video les dejo este primer ejemplo. Les deseo que tengan un excelente día y pues cualquier duda ya saben que la podemos estar trabajando en clase. Gracias chicos, nos vemos.